haciendo cualquier cosa en la orden en el aula. Por favor. Hola chicos, bienvenidos a este programa de infancia. Mentira. Bueno, ay, los temas que nos traen, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Vicky Villarruel. Una mujer, realmente. Listo, me voy a casa. Confirmá que es una mentira. mujer. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho como si estuvieras a 7 metros de Se me escucha distancia. bárbaro. Bueno, perfecto. Voy a arrancar. Y es más, voy a hacer para el copete, por si esto después le quieren cortar, lo que sea. Es ahora Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación Argentina, una persona que viene, bueno, de las profundas aguas vinculadas a lo que tiene que ver con el conservadurismo, catolicismo, cómo llega al poder y qué pensar de su figura. Bueno, yo quiero decir antes que nada, estoy agitada porque me hice la bailarina y no puedo respirar. Quiero decir antes que nada que esta semana me ocupé de leer el libro que estaba circulando, habrán visto, Emilia Delfino, que escribió la biografía no autorizada de Victoria Villarruel, La Generala, que es un libro buenísimo. La verdad que a mí me encantan las biografías en particular, pero en general sí es difícil a veces, qué sé yo, que te aporten algo si ya venís siguiendo como mucho a la persona, información como adicional. Y en el caso de este libro hay muchísima información nueva. Ella hizo como 60 entrevistas para conocer bien el entramado de vínculos de Victoria y lo logró perfectamente. Y lo que demuestra es que es una figura que no solo no es improvisada, sino que hay que respetar un poco, digamos, sus orígenes y entender cómo se articulan con el presente. Porque la hipótesis que a mí me hizo como hacer doble clic en la figura de Villarruel es pensar a qué está jugando, ¿no? Digo, ¿a qué juega Victoria Villarruel hoy en día? ¿Solamente se pelea con Milei porque tiene una pasión por los jubilados y por la política social en la Argentina? ¿O es parte de una tensión que le favorece para construir su figura política e ir insertándose como quizá un perfil confiable dentro del universo del Círculo Rojo, ¿no? Como, bueno, si esto se cae, ¿puede ser Victoria una alternativa posible para suceder al Jábolas? Bueno, eso es parte de lo que a mí me hizo interesarme sobre su perfil. Y para dejar de introducir y ponernos a laburar, vamos ya a arrancar, primero conociendo sus orígenes y su pasado. Ella nace el 13 de abril de 1975, tiene 50 años y es de Aries. Yo no sé si esta es información pertinente, Sí. pero personas Fuertes, que van intensas, de frente march. También un poco impulsivas, hay que decirlo. Ella es hija, buenísimo, mi producto, lo que sería de No, chicos, la apuntes, gente de se Samsung. ha bloqueado. No. Toda su familia, digamos, tiene vínculo con la familia militar, valga la redundancia. Por el lado de su madre, su abuelo fue un historiador de la Marina muy importante que escribió un montón de tomos que son muy reconocidos, digamos, en el entorno de los intelectuales militares. Estoy hablando de Laurio Edelvio de Stefani, que era justamente el abuelo por parte de la mamá. Ahí estamos viendo acá una foto con su mamá, esta la estudió ella en el Día de la Madre. Y su padre era militar justamente del ejército argentino, veterano de la Guerra de Malvinas, fue de hecho segundo jefe de la compañía de comando 602 al mando de Aldo Rico, o sea, respondía a Aldo Rico. Ya empiezan a aparecer, ¿no? Grandes nombres de la historia argentina. Yo los invito a que vayan haciendo una cuenta de cuántos genocidas o militares condenados por delitos de lesa tienen vínculo con Victoria Villarruel, porque yo a medida que iba estudiando su vida me daba cuenta de que son muchísimos. Y no estoy hablando de vínculos como medios cercanos, digamos, vínculos cercanos, personas que han sido formativas en su carrera política. Bueno, la figura del padre es muy importante para entender la psicología de Villarruel. Si me escucha un psicólogo me mata, pero esto es así. No solo porque él estuvo, por ejemplo, 19 días en Malvinas, participó de 2 combates cuerpo a cuerpo con las Fuerzas Especiales Británicas y además estuvo en 15 misiones de inteligencia vinculadas a Malvinas, sino que fue uno de los últimos argentinos en abandonar las islas y estuvo prisionero de los ingleses. Y todo esto como que a ella la formatea
muchísimo. Imagínense, ¿no? Una crianza en ese hogar militar, con esos vínculos, con esas narrativas también sobre quiénes eran los enemigos y cómo había que combatirlos. Bueno, fueron fundacionales para lo que fueron los valores que ella después replicó durante toda su vida. Ahí hay toda una cuestión sobre que ella dice que su padre fue condecorado por su labor en Malvinas y después hay un trabajo periodístico, si no me equivoco, de Ariel Ijalad que lo desmiente. Bueno, ahí se arma todo un tole-tole, o sea, como que ella siempre armó toda una figura alrededor del padre que en realidad no era tan así, no era tan importante, tan reconocido, viste que las carreras militares son muy meritócratas y bueno, tenés que ser muy capo para que te reconozcan esos niveles, pero sí ella tiene una fijación muy fuerte con el padre y fue una persona muy importante en su vida. Bueno, como decía, si hablamos del padre tenemos que hablar también de su tío, que era hermano de su padre, que también estuvo, escúchame esto, procesado por delitos de lesa humanidad, sí, claro, y violaciones a los derechos humanos. Él estaba en la tablada, básicamente, se desempeñaba como jefe de la División 2 de Inteligencia en Infantería, justamente en la tablada. Finalmente no lograron terminar el juicio porque tenía Alzheimer, entonces se lo declaró bueno, que no estaba apto para ser juzgado, pero sí, digamos, fue probada su presencia en la tablada y en este rol estuvo también involucrado en operativos represivos varios, por ejemplo, el intento de captura del montonero Mario Arrozagaray, que es una historia bastante cómica, digo, quieren buscarlo en la casa, él justo estaba haciendo como unos laburos de jardinería y se da cuenta de que venían los tipos, tenía ahí como un material explosivo, no sé qué, se los tira, sale corriendo, bueno, nada, todas unas historias que son muy conocidas y justamente estuvieron vinculadas ni más ni menos que al tío de Villarruel. Además, hay testigos que lo ubican dentro del centro clandestino El Vesubio, justamente donde también se llevó adelante la masacre de Monte Grande, 16 detenidos fusilados, ¿no? Bueno, ahí estaba también el tío de Villarruel, vinculado a los fusilamientos, a algunos fusilamientos durante la dictadura militar. ¿Dónde estudia Victoria Villarruel? Le pido al señor director que vaya descendiendo más abajo, en lo que es este hermoso... Ah, ¿no tiene otra página? Ah, sí, ahí está. Este hermoso apunte, hecho por mis propias manos. Mirá lo que es esa foto de ella con la bandera argentina. Realmente me hace sentir ternura. Después me acuerdo que tiene vínculos con genocidas y se me pasa. Pero efectivamente es una persona que siente mucho la patria, ¿no? Eso te das cuenta a medida que vas recorriendo su historia. Bueno, escúchame este dato de color, Verita. Ella estudia, termina el secundario porque vivió en distintas provincias, porque por la carrera militar de su papá se tuvo que mudar un par de veces, pero termina el secundario en el Instituto Social Militar Damasco Centeno, mismo colegio al que, por ejemplo, fue Charly García, o, no sé, Hilda Lizarazu, o Nito Mestre. Mira, si vos pensabas que la escuela te ponía progre a tu pibe, capaz no, ¿eh? Capaz no. Capaz ¿viste? no. Y lo quieren cerrar encima del instituto. Sí, es verdad, lo quieren cerrar, tiene muchos problemas de financiamiento, bueno, ha perdido como el rol que tenía, pero era una escuela que depende del Ministerio de Defensa, sigue dependiendo, pero además que tenía como una misión social que era acoger a huérfanos militares, ¿no? Y tienen un lema que es instruir es construir. Yo esto lo cuento también para entender, digo, cuando esta semana ella se vuelve noticia por criticar a Milei, por el ajuste a los jubilados y qué sé yo, nos preguntamos cuál es, si querés, el esquema o el programa político que tendría Villarruel si fuera presidenta, digo, ¿cuál sería el rol de la política social? Bueno, ella tiene una cosmovisión de la política social, no te digo zurda para nada, pero digamos un poquito más de la integración y menos de el palo y palo, que es lo único que Milei propone, ¿no? Digamos, si fuera por él, ayer hablábamos de los aumentos de la tarjeta alimentaria y de la UH, si fuera por él, que se mueran todos los pobres, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, después de recibirse del mismo colegio donde estudió Charly García, estudió en la UBA, es abogada, y después hizo una tecnicatura en seguridad urbana y portuaria en la UTN, todo lo que es universidad pública, ¿eh? Ella tiene una formación católica muy férrea, es de una corriente de la doctrina cristiana que es la de Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Si tenemos que ubicarlo rápidamente del universo de tendencias, digamos, clericales, te podría decir que está a la derecha del Opus Dei.
No. Como para que te vaya dando la idea, ¿no? Y también en la derecha del Vaticano. De hecho, como que es una corriente que surge post-Vaticano y critica bastante la figura del Vaticano y del Papa, principalmente por sus posturas políticas, ¿no? Bueno, cuando termina el colegio secundario empieza la etapa, digamos, de formación política más activa y sobre todo militante. Y acá es interesante para entender que a Victoria siempre se le asociaba o empieza a tener popularidad cuando se conoce su vínculo con Milei y se los empieza a asociar para que finalmente integren la fórmula con la que llegan a ser diputados. Bueno, como un outsider de la política, ¿no? Como alguien que no venía de una estructura partidaria tradicional, digo, tenía su sello en ese momento el Partido Demócrata, que es con el que integra La Libertad Avanza, pero si vos te empezás a fijar, y lo vamos a ver bien acá, ella va pasando por distintas organizaciones y son siempre organizaciones vinculadas a defender los derechos de los genocidas, que lo que ella dice básicamente es que fueron juzgados en condiciones donde los juicios estaban como... ¿Sobrepolitizados? Sí, como turbios, como que no se respetaban las garantías constitucionales de los genocidas. ¿Pero es tarada? No, es la vicepresidenta, es pero mil disculpas. ultraconservadora. Eso es importante también de su figura. De hecho, es muy inteligente. No hubo un proceso judicial para la gente de los militantes que los picaneaban, ¿eh? Ay, Vera, esa es tu opinión. No, bueno. Esa es tu opinión, amiga. El mundo Zurda. está lleno de perspectivas. Bueno, vamos a meterle pata porque ya siento que me estoy estirando. Mira, dale con confianza. Acá empieza su formación política y fíjate vos las figuritas que ya empiezan a aparecer. Todos los vínculos que ella va haciendo entre sus 20 y sus 30 son los que arrastran un poco hasta el día de hoy inclusive. Pero Villarruel también comparte algo con Milei que es interesante, que es la traición de personas que confiaron en ella. Pará, ¿que la traicionaron o que ella traicionó? Que ella traicionó. Que ella se fue acercando a gente y que se fue como apropiando o sumando algunas causas, por ejemplo, la defensa de los derechos de los genocidas y la defensa de que se merecían, muchos de ellos que ya estaban viejos, la domiciliaria. Y con el tiempo, a medida, bien teorema de Baglini, te vas acercando a la gobernanza en sí, a la gestión pública y política, y te vas alejando de algunas expresiones por ahí más conservadoras o, digamos, fanáticas, porque, bueno, cuando uno tiene que gestionar es más difícil hacerlo para una minoría tan intensa. Tenés que hacerlo para una mayoría más bien compleja. Sí. Bueno, esto es un poco lo que pasa con su figura y muchas de estas personitas que estamos acá, de hecho, Nicolás Márquez, este tipo que ven acá. Oh, bueno, sí, pregúntenle por qué no puede ver a las hijas. Que... Sí, a su hija. Nicolás Márquez hace poco, esta semana, si querés googlealo, Berucci, que estás ahí, sí, dale. La rebardió. De hecho, creo que sacó a la luz alguno de sus vínculos con estos genocidas que ella niega también, ¿no? Por eso es que un poco la odian, ya vamos a llegar ahí. Pero volviendo a los comienzos, al principio ella tiene un breve paso por una organización de una activista, que es esta que ustedes ven acá, que es Karina Mujica. Karina Mujica fue una activista en defensa de los genocidas que tenía mucha popularidad, sobre todo en lo que fue la etapa del crecimiento de las organizaciones de los derechos humanos, la llegada de Néstor al poder, la consagración de las políticas de la memoria, verdad y justicia. Esto también es interesante, digo, mientras desde el Estado se propagaban todas estas políticas de derechos humanos, de restaurar lo que había sido el genocidio más sangriento en la historia argentina quizá, bueno, del otro lado de la vereda de enfrente, estas organizaciones se iban fortaleciendo, ¿no? Y empezaban a ver protagonistas. ¿Tenés una pregunta? Profe. Sí. Profe, tengo lo que me pediste que busque. Señorita Vera. Es la acusación por parte de Nicolás Márquez a Victoria Villarruel por haber recibido, presuntamente, por haber recibido financiamiento para su ONG, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, por parte de un acusado por los sucesos de Trelew, que vive en Miami. Sí, exactamente, Vera, tenés un 10, ya está, aprobaste el cuatrimestre. Vamos a llegar más tarde al CELTIB, pero es como la organización con la que ella se termina de catapultar a la alianza con Milei, de hecho. Pero sí, el Márquez lo que dice es, che, a vos te financiaron esta organización genocidas. Vamos a llegar un poco antes de eso. Lo que digo es que ellos fueron amigos y militaron juntos justamente en la organización de Karina Mujica, esta mujer que ven acá, que tenía mucho vínculo con la familia castrense, pero que en un momento su figura se ve totalmente desacreditada porque se filtra un video en una investigación periodística en la que la encuentran ejerciendo la prostitución. Bueno,
qué sé yo. Imagínate para alguien que se posicionaba en el centro de la familia militar, era como muy desacreditable, ¿no? Eso. Claro. Y ahí medio que desaparece. Y vos, fíjate cómo vas a ir viendo que hay distintas mujeres que empiezan a tener este rol central en la reivindicación de los derechos de los genocidas, Sí. que por H o por B tienen como frustraciones en esas carreras políticas, y Victoria medio que aparece y logra llegar más lejos que ninguna de ellas, ¿no? O sea, toma esa experiencia, acumula y llega a la vicepresidencia de la Argentina. Digo, no sé cómo pasamos de bajar los cuadros, de Néstor bajando los cuadros, a que esta persona sea vicepresidente. Digo, a mí esa pregunta me carcome la psiquis y es un poco lo que vamos a tratar de entender. Bueno, acá aparece, yo decía, Karina Mujica era muy amiga de Nicolás Márquez, se conocen con Victoria, todos juntos van siendo felices, militando los derechos de los genocidas, y aparece en la escena AUNAR, ¿no? Que es la Asociación de Unidad Argentina, también una organización que integraban algunos genocidas, todo por esto mismo, que eran básicamente contar la historia completa, ¿no? Empiezan a aparecer este relato de, bueno, esto que están diciendo de la dictadura es una parte nomás, pero nadie habla de los delitos de los terroristas y de que había una batalla que los milicos venían a dar con los terroristas, que eran el verdadero temor para el futuro de la Argentina. El fundador de AUNAR, de hecho, es Fernando Ezequiel Verplatzen, Sí. que ni más ni menos fue jefe de inteligencia de 1976, ¿no? Tranqui igual, como boluda, para entender también un poco los vínculos varios. Ay, esto me está volviendo loca. Bueno, yo decía, ahí durante todo lo que es el vínculo de Villarroel con Mujica, con Márquez, también es que ella empieza a tener vínculo muy cercano con algunos otros genocidas muy conocidos, ni más ni menos, por ejemplo, Astiz, ¿no? Por decir algunos de ellos. Astiz va a volver un poco más adelante en la historia de la vicepresidenta, pero no en este momento. Bueno, decíamos, el fundador de AUNAR fue secretario de inteligencia durante la dictadura. Obviamente Victoria siempre niega esta cuestión de sus vínculos con los genocidas, con los genocidas. pero hay un pequeño carpetazo. Yo decía, su padre estuvo vinculado al operativo Independencia y en el marco de esa causa ella tiene que declarar como testigo. Y el fiscal le pregunta, che, pero vos, ¿dónde militaste? O sea, ¿cuál es tu carrera política? Porque ella siempre decía, no, yo solamente el CELTIB, ¿no? Que es esta ONG que ella después desarrolla más adelante para defender a las víctimas del terrorismo, pero que nada tenía que ver con los genocidas. Bueno, y en esa causa ella contesta, no, yo tuve un paso por AUNAR, y después de AUNAR, en el 2001, y acá ya podemos ir descendiendo, funda Jóvenes por la Verdad. ¿Qué es Jóvenes por la Verdad? Bueno, una organización propia, digamos, que tiene con un montón de otros jóvenes. Esto más o menos ocurre entre sus 20 y sus 30, ¿no? Ella se estaba formando como abogada. ¿Cuál era el objetivo? Instaurar el debate de la verdad incompleta. Básicamente organizaba Victoria Villarroel visitas a Videla en su casa. El vínculo que ella desarrolla lo hace con la mujer de Videla y lo que hace era llevar un montón de jóvenes que tenían dudas sobre cuestiones vinculadas al proceso y le preguntaban y tenían charlas profundas con Videla, etc. También juntaban cartas para Ricardo Cavallo, represor de la ESMA, que en ese momento estaba detenido en España. Y bueno, iban a colegios secundarios a hablar con pibes y contarles como, bueno, la otra cara de la historia, justamente. A mí me parece interesante acá detenernos un pequeño segundo, porque justamente ella hace un trabajo que es elemental para la construcción del fascismo que vemos hoy tan acá sobre la superficie. O sea, ella lo que hace en esa etapa es formar nuevos cuadros que reivindiquen a genocidas que ya se estaban muriendo, que ya estaban viejitos, que estaban, digamos, un poco formateados como parte del pasado de la historia argentina. Digo, de repente había pibardos, jóvenes, adolescentes, que estaban estudiando carreras de grado en la facultad y que reivindicaban a los milicos. Esto era una novedad, porque mientras tanto el gobierno, digamos, desde los organismos de derechos humanos y después con la llegada de Néstor al poder, se estaba haciendo una articulación de ideas muy importante para justamente, bueno, juzgar a los genocidas de la última dictadura. Bien, decíamos entonces, organiza visitas a Videla, crea Jóvenes por la Verdad. Sus tareas, decíamos, bueno, varias cuestiones, las nombramos ya todas, y acá empieza a tejer más vínculos que sostiene para el resto de su vida,
Por ejemplo, conoce al que supo ser su marido. Victoria Villarroel estuvo casada. Esta parte me encanta. Sí, no se conoce el nombre. Delfino cuenta en el libro que decidió reservar su identidad porque él se corrió de la política y le parecía un montón. Pero lo que sí sabemos es que fue un matrimonio fallido, que ella se casa por iglesia y que de hecho cuando se divorcia hace toda una tramoya para que la iglesia desconozca el divorcio. Mirá, borró cassette. Sí, le importaba mucho, digamos, para la iglesia, bueno, no figurar como alguien que había fracasado en eso, ¿no? Él también, Delfino, lo describe como un fumador de habanos, alto, de gran porte. Solía presentarse en las cenas y cumpleaños con cigarros. Hoy en día, de hecho, tiene un negocio de habanos, creo, o de cigarros, algo así. Y Epoch. Y interesante, era un militante extremo de Aldo Rico. Esa tremenda. Bárbaro. No, realmente estaba a la derecha de Villarroel, de hecho, el ex marido. Y ella lo conoce, bueno, en este marco de la Organización de Jóvenes por la Verdad. Y el marido le presenta ni más ni menos que a Guillermo Montenegro, quien era el diputado que terminó siendo su mano derecha, ¿no? Con quien llega, de hecho, a integrar el Partido Demócrata, entre otras cuestiones, con el que después se hace el sello con el que integra La Libertad Avanza, ¿no? Ella se separa en 2008, insisto, con mucho dolor. De hecho, el hecho de no haber podido conformar una familia es algo que le pesa mucho. Sí, no sé si esto sirve, la estoy humanizando demasiado, pero... No, bueno. Qué sé yo, es parte de las frustraciones de la vida. Sí. Años más tarde, a Victoria le preguntaron si era cierto lo de las visitas a Videla, y creo que tenemos un clip para ver, que la producción me acompañe, porque me estoy acordando que tenemos videos también para ir aportando, así que los vamos a ir echando ahora. Si lo tenemos, lo escuchamos, a ver qué dice sobre las visitas a Videla. No, ¿lo están buscando? ¿Lo están encargando? ¿Qué está pasando? ¿No saben? Estamos aguardando. Perfecto. Amiga, mientras vos leías el libro, ¿no? La biografía de Emilia Delfino. Sí. De Villarroel, pero escrita por Emilia Delfino. ¿Cambió un poco tu percepción de Villarroel? ¿Empatizaste en algunas cosas? ¿Reconfirmás tu desprecio hacia una figura que defiende genocidas? En realidad, sí, reconfirmo mi desprecio hacia una persona que se quiere aparentar como mosquita muerta, institucional, digamos, que solamente reivindica a las víctimas del terrorismo, porque en realidad lo que veo es que hay un ejercicio narrativo que ella hace y argumentativo con el paso de los años, para apropiarse como de nuevas formas que le permitan ir escalando, ¿no? Como, bueno, este tema es muy sensible. Bueno, lo dejamos de lado un poquito, pero de fondo el interés sigue siendo el mismo, que es reivindicar el trabajo de los genocidas durante la última dictadura. Eso es parte de lo que queríamos mostrar. ¿Tenemos el video? Sí. Dale, a ver. Para mí es un día contradictorio, porque en realidad hoy se recuerda, se conmemora el inicio de un golpe de Estado que inicia un gobierno de facto. Para mí no hay nada que celebrar. Es la interrupción del orden constitucional. Bueno, diciendo lo que estás diciendo, ¿estás defendiendo a los genocidas? No, diciendo lo que estoy diciendo, estoy defendiendo a las únicas personas que en este país no tienen derechos humanos, que son las víctimas del terrorismo. Bueno, pero es mentira igual. Perdón, no es tu culpa. No. Tenés un punto. Es mentira, boluda. Tenés un punto. Es una mentirosa. O sea, hasta tienen prisión domiciliaria, algunos ni siquiera tienen tobilleras, se lo llevan a Campo de Mayo. Ella está hablando igual acá y la indignación que despierta también refiere a una cualidad fundamental de Villarroel, que es la palabra. Te habla con la vocecita así tipo... Sí, es como que son cuestiones de forma, pero también de que es muy buena argumentando ideas, como... Ella tiene toda esta formación política y se mete un poco también en la política partidaria, vendiendo una cosa que no es, digamos, negando un pasado que fue fundacional para su carrera y sus estudios en general. De hecho, y vuelvo acá a mis apuntes, en esta misma época es cuando conoce ni más ni menos que a Cecilia Pando. No, bueno, listo. La del bebito. Cecilia Pando, ¿no? Bueno, ellas comparten esta pasión por defender genocidas, ¿no? Que las une, las hace amigas. Y, de hecho, Pando dice que es gracias a Victoria que conoce ni más ni menos que a Astiz y a Videla, ¿no? Todo este tipo de declaraciones son como la prueba que hay para decir que es mentira que ella no tenía vínculos con genocidas, que es algo que niega permanentemente, ¿no?
Bueno, Pando hoy en día está enojadísima con Victoria porque justamente dice que abandonó sus causas originarias y de hecho dio una entrevista en un podcast que conduce otra conservadora cristiana que es youtuber y decía lo siguiente, no sé si lo tenemos, para escuchar. Villarroel, me dijiste buena política. ¿Es buena política? Sí, es buena política. Yo a Victoria la conozco de hace... ¿Defiende la causa de los presos 18 políticos? años atrás. Y la defendía en su momento. Vos sabés que yo conocí el tema de los presos políticos por Victoria Villarroel, porque ella me llevó a la cárcel a conocerlos. Yo conocí el tema de los presos políticos por Victoria Villarroel, porque ella me llevó a la cárcel a conocerlos. Bueno, fuertísimas declaraciones. Pando es titular de otra organización similar al CELTIB, que es la que conduce Victoria Villarroel, y también fue muy conocida en 2009 porque en medio de un juicio de lesa humanidad decidió amenazar de muerte al entonces secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde, ¿no? Bueno, yo voy tirando esas perlitas como para ubicarlas en el mapa. Después vuelve a la escena política, digamos, siendo más popular, con toda su defensa por el niño por nacer, ¿no? La veíamos con el pañuelo celeste. Victoria, por supuesto, que también es provida y es antiaborto, pero Pando, bueno, se pasa. De hecho, a Pando la echaron de un colegio en el que daba clases por defender a los genocidas, dato también. Bueno, ellas dos también son, digamos, unidas por la prensa y por, sobre todo, abogados que defienden los derechos humanos, cuando hacen allanamientos tras el fallecimiento, si no digo mal, de Checolás, y encuentran que Checolás tenía vínculo con ellas, que ellas las dos juntas lo iban a visitar, que además visitaban a la mano derecha de Becolás, que también estaba preso, Beto Cosani. Y hay pruebas de esto, pruebas concretas, que es básicamente que Checolás tenía escrito en su cuadernito en el que preparaba la defensa del juicio los números de ellas dos. Todavía llevó su nombre en mi cuaderno. Tal cual. Bueno, después de la desaparición de López, además de que, claro, vamos bajando si se puede, hay una serie de movilizaciones que empiezan a realizar estas organizaciones en defensa de las víctimas del terrorismo. Acá ya se empezaba a instalar un poco más el discurso de las víctimas del terrorismo por sobre la defensa de los genocidas. Claro. Porque era como lo que pregnaba, ¿viste? Sí. Y de hecho empieza a pasar que los medios de comunicación le dan más lugar. O sea, mientras, insisto, los gobiernos de Néstor y Cristina llevan adelante políticas por la memoria y la verdad y la justicia, los medios de comunicación, muchos opositores a los gobiernos peronistas, le daban como lugares a estas figuras como, bueno, ¿viste? Los adversarios de la política de derechos humanos, sin darse cuenta de que estaban colaborando con la divulgación de organizaciones que tenían vínculos con los genocidas y que no se arrepentían de nada de lo que hicieron del 76 al 83, ¿no? Fíjense esta foto qué linda que estamos viendo acá. Es una movilización que hace, creo que eso es Comodoro Pi, si no digo mal, sí. Y está... Perfecto, ahí está Pando, señaladita, ven que yo le hice un círculo hacia acá, mira, esta es Pando y esta es Victoria, juntas. Esto fue después de que López apareció muerto, ¿no? En el medio de lo que era el juicio por Checolás. Recordemos que López aparece muerto después de declarar, antes de que se conozca la sentencia, ¿no? Bueno, en un claro hecho de desaparición que nunca encontró justicia, nunca se supo bien qué pasó ahí, pero bueno, todo muy, muy oscuro. En democracia, aparte. ¿Cómo? En democracia. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde ella empieza a ser más estar más presente en estas movilizaciones y empieza a aparecer más en los medios. Bueno, otra persona que está muy cercana a Villarroel y a Pando es ni más ni menos que el Gato González, ¿no? Otro genocida, además con uno de los pocos condenados por abuso, violación, durante lo que fue su trabajo dentro de la ESMA, ¿no? Torturador de la ESMA. En el grupo de tareas del Gato laburaba Alfredo Astiz, y ahí también se empiezan a hacer vínculos con Astiz, que Pando reconoce, Villarroel fue clave para poder conocerlo, Astiz conocido por ser espía, ¿no? Y por ser, bueno, el que estuvo vinculado a la desaparición de las monjas y de las Madres de Plaza de Mayo.
Digo, ¿no? Todas personas muy luminosas las que tiene Villarroel alrededor. Sí, es muy loco como en todo ese recorrido donde ella se acercó mucho a personas vinculadas con la última dictadura, como ella no hizo más que profundizar. Porque 100%. en ese camino podría haberse cruzado también con otras historias y decir, che, capaz, tipo, mataron gente. Pero no, ella, o sea, hoy lo sigue sosteniendo y no hay duda, es una persona que fue muy cercana a estas personas. Entonces tuviste formas de instancias quizás de reperfilarte un poco y ella eligió el camino de la profundización. Absolutamente de acuerdo. De hecho, El Gato es muy formador en la carrera de Victoria, medio que la adopta porque él es historiador como su abuelo. Entonces ella tiene como una empatía particular con él y la forma políticamente. De hecho, Pando, escucha esto, Pando la acusa a Victoria de robarse los escritos de unos libros que había escrito El Gato originalmente y publicarlos en su nombre. Victoria Villarroel tiene publicados 2 libros que son vinculados a lo de la memoria completa y la mar en coche de las víctimas de terrorismo. Y Pando dice, no, esto te lo robaste vos, eran cosas que había escrito El Gato. Digo, fíjate el nivel de formación que ocupaba. Bueno, a partir de esto se crea el CELTIB. CELTIB es justamente el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Lo funda Victoria Villarroel con el financiamiento de abogados que fueron abogados en general históricos de empresas muy importantes de la Argentina que colaboraron con la dictadura militar. Por ejemplo, es el caso del hijo de Martínez de Hoz, que se llama se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero está por ahí. También Vicente Massot, que fue periodista acusado de crímenes de lesa humanidad, el único periodista acusado de crímenes de lesa humanidad. Digo, todo lo que es el CELTIB fue una organización formada justamente por esta gente. Y te pido, amiga, si lees un pedacito de ese fragmento que yo cito del libro de Emilia, porque me parece clave para entender cómo a partir del CELTIB se gesta la Victoria Villarroel que vemos hoy en la vicepresidencia. Dale. El CELTIB fue un anhelo desde que se recibió de abogada. Fue la maduración de un pensamiento jurídico, el resultado de años de estudio que le permitieron determinar que era necesaria una nueva estrategia. Para ganar la batalla contra las organizaciones de derechos humanos de la izquierda y el kirchnerismo, había que dar la pelea desde el lugar de las víctimas, no de los victimarios. Bueno, acá Villarroel se da cuenta de que todo lo que está relacionado con los genocidas, con la víctima del terrorismo, es una batalla política, pero es simbólica, es judicial y es cultural. La disputa es por el relato y mientras, insisto, el kirchnerismo incentivaba las políticas de derechos humanos, más le daban aire los medios de la oposición a figuras como la de Villarroel. Y ella va tejiendo de a poquito la carrera política que la lleva a ser quien es hoy. De hecho, es a partir del CELTIB, o sea, desde su creación en el 2006 hasta más o menos el 2016, que ella empieza a tener vínculo con otras organizaciones de ultraderecha a nivel internacional. Por ejemplo, la ETA en España, ¿no?, que también reivindica las víctimas de terrorismo. O Fabiat en París. Ella empieza a viajar por todo el mundo y empieza a recaudar aportantes para sostener el CELTIB y empieza a crecer también la recaudación del CELTIB de una manera muy sospechosa. De hecho, un dato de Victoria que todo el mundo se preguntaba es cómo es que llegó a la vicepresidencia sin tener una actividad laboral registrada, digamos, hasta entonces. Bueno, ella lo hace viviendo del CELTIB. Saltamos en el tiempo y ya vamos cerrando. 2 de marzo del 2016, Victoria tiene una reunión con 60 militares presos por delitos de lesa humanidad, reunidos en la cárcel de Marcos Paz. Básicamente había aparecido un gran financista, habían puesto $23.000 sobre la mesa y habían contratado a 2 abogados para armar todo tipo de estrategia judicial que implicaba ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos y reivindicar que no habían sido justos los juicios a los genocidas y que se merecían la prisión domiciliaria. Tremendo, esto es algo que cuenta Delfino en su libro. Durante todo 2016 ella sigue visitando genocidas acá y allá para poder ir armando la causa. Quería que se revisaran los juicios y bueno, que la Comisión Internacional de Derechos Humanos fallara a favor de los genocidas. La causa se cae porque la CIDH dice, está loca, flaca. Se cae la causa, pero igual siguen insistiendo sobre esto hasta mayo del 2017. Claro, importante. Estamos en contexto de macrismo, entonces la derecha medio como que se envalentona y dice, este tipo nos tiene que dejar hacer algo para mejorar la vida de los pobres genocidas. Llegamos a mayo del 2017
y aparece el 2x1. Y acá, gente, me arremango los pantalones para decir qué importante que es la protesta social. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2x1, que fue básicamente que la Corte Suprema declara aplicable la ley del 2x1 en el caso de un genocida que se estaba juzgando en ese momento. Entonces, ese fallo iba a sentar jurisprudencia para todo el resto de los demás. Fue a partir de la gran movilización que se generó en la calle que los dos jueces que estaban por votar a favor, Rosati y Hayton, dijeron, che, no, esto no se puede, vamos a dar marcha atrás con el 2x1, y se termina cayendo y se termina frenando todo un proceso que podría haber terminado con un montón de genocidas liberados o digamos, juicios reabiertos. Digo, era un precedente judicial que podía servir para el verdadero objetivo de Victoria Villarruel. Llegamos a diciembre del 2019, donde efectivamente ella conoce a Javier Milei en el marco de una actividad. Ellos ya se llevaban bien de las redes sociales porque eran como los dos conservadores y venían construyendo un perfil muy fuerte. Y es Gómez Centurión quien le habla en su momento a Russo, que era el armador de Milei, y le dice, flaco, deja de buscar. No es Lizzie Tagliani, no es Lilia Lemoine, no es ninguna diputada, bueno, no era diputada, no es ninguna militante libertaria, es Victoria Villarruel la persona que tiene que ser tu candidata a la fórmula de los diputados. Y ahí empiezan a tejer este vínculo, que es una alianza táctica y estratégica, pero que poco tiene, digamos, de raíz alguna reivindicación de un programa político o económico común, digamos. En realidad es que Victoria le aportó, sobre todo en esos primeros 15 puntos que saca Milei en la Ciudad de Buenos Aires, le aportó muchos votos, porque le aportó confianza, estabilidad y sobre todo una trayectoria vinculada al conservadurismo en la Argentina que está presente al día de hoy. Digo, a ella la financian abogados que defendieron la dictadura. Esto es algo que no nos tenemos que olvidar porque como está ella tan copada y en la Cámara de Diputados hace chistes como el de Mayans, que vamos a ver ahora para cerrar, pareciera ser una persona simpática. Pero de fondo, digamos, sigue reivindicando delitos de lesa humanidad, genocidas, y tiene como fin volver al presente quizá aquellas tradiciones de la época más oscura de la historia argentina. Los dejo con el video del jamoncito y Mayans para que vean cómo estos poderes de simpatía son realmente preocupantes y no se dejen engañar, ¿eh? No se dejen engañar por Victoria. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Sí. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, no, bueno, digo nomás de que este tipo, la verdad, que cree que es Gardel y Lepera, y no es ni Lepera, ni La Pera, ni nada. O sea, directo. Bueno, Bueno. qué sé yo. Ojito con esto, ¿no, compañeros y compañeras? Qué sé yo. Le encantó, ella es Gaby. muy simpática. Ella es muy dánica. Escuchame una cosa, vamos a hacer una breve... Excelente trabajo, me regancé, boluda. Excelente trabajo. Y estuviste parada con calentamiento de mi vida y dando información. Claro que sí. Fue muy Pero te largo. sentí- Pido perdón. No, pero Bueno. es una vida larga. Vamos a una tanda. Cambiamos la yerba y ya venimos porque está el padre Borda.